Buenas noches a todos ustedes, a toda la audiencia de su programa Más de Uno. Soy Fernando Ortiz, Sofo, hoy conduciendo el programa en sustitución de Carlota Tello, a la cual le mandamos un saludo. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a estar escuchando y del tema que vamos a tratar va a ser sobre rituales de magia en la sexualidad. Les doy los teléfonos en cabina, que son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y para mensajes de WhatsApp es el 33 38 22 32 08. Tenemos nuestro Twitter, que es @más-de-uno 1040, o el Facebook Mujer el Sexto Sentido. Bueno, empezando con este tema de rituales de magia en la sexualidad, es un tema que a lo largo de la historia se ha ido desenvolviendo y evolucionando en varias partes y de diferentes maneras, y es un tema que es recurrente hoy en día. Hoy es recurrente dentro de la idiosincrasia y del sincretismo que se encuentra en nuestro país, porque pues bueno, al combinar culturas y al tener también una influencia de diferentes lugares del mundo, podemos llegar en algún momento a interpretar o conocer algunos otros tipos de rituales, sobre todo en este tema de sexualidad, que se ha vuelto, como ya hemos hablado en algunos otros programas, pues se ha empezado a abrir, ya no es tan tabú como en otros tiempos, pero que sí vienen con algunas tradiciones que se están encontrando de culturas fuera de nuestro país, y al mismo tiempo también se empieza a crear una diferencia entre lo que se considera como magia y cómo actúa dentro de la sexualidad. Entonces, pues este tema lo tendríamos que empezar con una definición de lo que es magia o qué se interpreta como magia, como para después que sea la herramienta que se utilice no solo en la sexualidad, sino que se utilice en diferentes partes de la misma vida cotidiana. Lo oíamos en la cápsula, la magia se utiliza en ocasiones para contactar espíritus, para pedir lluvia, para pedir beneficios. En algunas religiones también es para cometer a lo mejor algún acto de venganza, etcétera. Entonces, magia hay que tomar en cuenta que es un significado o un concepto que podemos considerarlo como todo el proceso que se hace de forma sobrenatural, o que parece, es importante señalar esa palabra, o que parece sobrenatural, llegar a hacer lo imposible, hacerlo posible, llegar a tomar una interpretación más allá del mundo en el que tenemos, para entonces tener y ser el vínculo en este mundo. Entonces ahí es donde la magia a lo largo de la historia y de las civilizaciones ha tenido diferentes modos de realizarse, pero ha tenido una injerencia sumamente importante en las relaciones de vínculos dentro de cada una de las sociedades. Por eso en la antigüedad y hoy en día, lo vuelvo a recalcar porque en el siguiente bloque hablamos de la actualidad de este tema de la magia, vamos a hablar de ese tema. Nosotros podemos considerar que las personas que conocen estos secretos o estos misterios sobrenaturales siempre tienen una jerarquía dentro de las mismas estructuras sociales. Por eso los chamanes, sacerdotes, brujos, hechiceros, magos, etcétera, son personas que llevan este conocimiento a la práctica. No nomás se queda en la teoría y no nomás se queda la magia como en el simple acto de que las cosas sucedan, sino que hacen que las cosas sucedan, ocurren las cosas. Entonces, estas personas con todo este conocimiento, en algunas sociedades se piensa que es por un vínculo más allá divino, otros se dicen que es porque conocen y se han metido de lleno a este tipo de vida, como también lo hacían mucho con el oráculo en Grecia. Son personajes que empiezan a interpretar y ver de qué manera la magia se puede conformar en algún aspecto de la vida. Entonces aquí, como pues el programa es de sexualidad, hablaremos de cómo la magia se pone en una situación preponderante dentro de la sexualidad, por el mismo hecho que la sexualidad genera algo que se considera mágico, que es una nueva vida. Generalmente la sexualidad, el precepto que se tiene es que sea para
la reproducción, o sea, para crear un nuevo ser. Entonces, ese nuevo ser, las preguntas que se pueden hacer, pues son unas preguntas que trascienden al mismo hombre. Decir, bueno, ¿y qué sucede en este momento conmigo? ¿Por qué se logra hacer esto? ¿Por qué hay una nueva vida con nosotros? Entonces, la magia funge como una herramienta de comprensión y al mismo tiempo como un estimulante para producir algunos efectos que cualquier persona pudiera llegar a tener, porque, pues bueno, ahí se mezcla esta parte del amor, ¿no? El amor en lo que se considera que es la magia de la propia sexualidad. Pero la sexualidad en sí, este vínculo entre hombre y mujer que se crea en una vida, es algo mágico y algo que trasciende prácticamente al entendimiento humano. Entonces, por eso la magia en la sexualidad es un tema que a la hora de nosotros desarrollarlo en este momento, es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, ya es cómo se llevó a cabo que esta magia, los rituales que se están estableciendo para darle cierta sesgo o cierto camino a los deseos del hombre. Les vuelvo a repetir los teléfonos en cabina, 31 22 11 90 y 36 47 18 83, por si tienen alguna pregunta, duda, aquí si podemos, aquí les damos la respuesta y volvemos en unos instantes. Ya estamos de regreso contigo, queridos amigos, y antes ya de empezar ahora sí de lleno con el tema de rituales de magia en la sexualidad, quería decirle que todos los que participaron en el libro, para la rifa del libro Grey de la autora E.L. James, ya se tienen las ganadoras son Mónica Ríos Rodríguez, Cristina Fausto, Alma Griselda Martínez López y Liliana Gómez. Y por la excelente respuesta que se tuvo con esta promoción, ahora también hay otro libro de regalo en radiomujer.com.mx, en la sección de promociones. Hay una pregunta, para participar solamente se tiene que contestar esa pregunta, y la rifa es por el libro de Quémalo. Te preguntas por qué tu báscula se estancó y no sabes qué comer para resolverlo. Entonces, el horario de entrega de los regalos es de 12 a 1 de la tarde y de 5 a 6 de la tarde con una copia de identificación. Entonces, ahora sí, entrando ya de lleno en materia con este tema, podemos ver tanto como lo dice el programa, ¿no? De deseo y amor, cuando se conjugan, esa es la magia de la sexualidad. Y eso tiene una verdad muy grande. ¿Por qué? Porque el deseo se termina convirtiendo en una parte de, no llamémoslo capricho, pero sí es una voluntad propia del ser. Mientras que el amor, en los diferentes contextos, se considera como algo etéreo, algo que existe ahí y que uno lo tiene, pero tiene que conjugarlo de alguna manera, y digamos que la respuesta que se da a ese deseo cuando se conjuga con el amor, pues es la parte de la sexualidad para crear una nueva vida, o en algún momento pues para el placer. Entonces, como les comentaba en el bloque anterior, estas personas que conocían esos misterios, esa parte oculta de la naturaleza, fueron los que empezaron a considerar que podían actuar no solamente sobre los fenómenos naturales, no simplemente para pedir agua, pedir lluvia, pedir que pararan las catástrofes naturales, etcétera, sino también para intervenir directamente en el espíritu del hombre o en la parte corpórea del hombre, sabiendo que alguna u otra planta, ejemplo, que era lo que tenían a la mano, o alguno u otro ritual, tenían la capacidad de promover el amor hacia otra persona, o en alguna manera también desinhibirlo para obtener el beneficio. Entonces ahí fue donde la mayoría de estos personajes, llamémosle brujos, hechiceros, etcétera, empezaron a tener mucho poder y mucha jerarquía y plusvalía dentro de sus comunidades, porque eran los que podían hacer esto que comúnmente, que hoy en día se conoce como amarres. O sea, este amarre, como si el amor de una persona y otro quedara amarrado por la perpetuidad, haciendo un simbolismo sobre la conjunción, la unión entre dos personas. Entonces podríamos hablar de afrodisíacos, de alimentos que en el proceso de ser consumidos o del ritual en que se realizaba, empezaba esta parte mística como de un conocimiento sobrenatural sobre lo que ocurrió, de las capacidades o
o posturas que tenía cada una de los pensamientos que tienen dentro de sus comunidades o creencias. Entonces aquí podemos empezar que una de las cosas básicas que se dan dentro de la magia y la sexualidad pues son estos que conocemos actualmente como afrodisíacos. Afrodisíacos, todos esos alimentos que incitan al deseo sexual. Entonces aquí también es algo importante señalar que esta magia a veces también se vuelve como un mito en el que se cree que un alimento u otro alimento nos pueden dar cierta peculiaridad o nos pueden dar cierta potencia en algún aspecto. Esto hoy en día es un gran problema porque la ciencia ha metido, digamos, ahí una parte importante en la investigación y entonces a veces se pierde este sentido que se les daba de decir, bueno, es que tal o cual alimento provocaba alguna cosa en especial. Hoy en día lo que podemos ver es que algunas tradiciones de antaño, como, sobre todo en Asia y África es donde más se da esta situación, se cree muchas veces que tomando algo de un animal o de otro ser, automáticamente eso repercute en nuestro propio cuerpo, ya sea en el elemento que estamos utilizando o en algún otro con alguna combinación. Entonces, por eso es que hoy en día se da esta situación de huesos de tigre, cuerno de rinoceronte, que ayudan mucho como afrodisíacos, pensando que el mismo espíritu del animal va a provocar en el hombre o en la persona que lo consuma una vigorosidad exactamente igual o digamos relacionada con el animal del que proviene. Entonces, pensando de esta manera, por eso es que empieza esta ritualística, este método o esta secuencia o procesos donde las personas que están interviniendo en este tipo de magia, por ponerlo ya con las palabras como son, pueden adquirir los poderes o la dimensión de el elemento que están probando. Sobre todo esto se da con los animales. Con las plantas cambia, porque con las plantas la herbolaria siempre ha sido un código secreto para las culturas, donde saben que alguno u otra planta también producen efectos, y no nomás uno, pueden producir varios efectos. Entonces, por consiguiente, los vegetales en ese aspecto, al ser consumidos, generalmente también se crean ahí las pócimas mágicas, las pócimas amorosas, donde las personas recurren comúnmente a ingerirlas, teniendo como objetivo que esa peculiaridad o la esencia de esa planta influye en ellos para provocar el amor. Es importante ver que esto del amor se puede considerar también como una búsqueda de ese concepto amor, o simplemente hipnotizar o atraer a la otra persona, tal vez de manera hasta inconsciente, sobre que ella no lo sepa, sino que es el hechizo que se provoca, y ahí es donde también entra algo del concepto brujería, ¿no? Entonces en nuestro país es muy común, ejemplo, el toloache es uno de los elementos básicos para provocar el amor. Y también empieza a haber estas circunstancias donde generalmente lo relacionado a toros, lo relacionado a ciervos, venados, son muy buscados o cotizados por personas que están queriendo buscar sobre todo potencialidad, no tanto buscar un placer sexual, sino una potencialización del acto sexual o ser llamativo dentro del sexo. De hecho, hay una cultura, la cultura céltica, hay una tradición que ellos tienen, que es la persecución del jabalí. La persecución del jabalí se da en la época de Beltaine, que es 1 de mayo, en las vísperas del 1 de mayo, o sea, 30 de abril, 1 de mayo. Y lo que consiste este ritual es que todos los mejores guerreros en la antigüedad, en Escocia, Irlanda, etcétera, en esos lugares de las islas británicas, lo que hacían era perseguir un jabalí. Perseguir el jabalí, ¿por qué? Porque el jabalí era símbolo de una de sus diosas, y al mismo tiempo también representaba el poder y la vigorosidad de la fertilidad, porque eran los animales que estaban en ese tiempo teniendo a sus crías. Entonces lo que hacían los guerreros era que perseguían un jabalí. El jabalí más grande lo iban persiguiendo por el bosque, y el que consiguiera matarlo o asesinarlo, entonces tenía el derecho de acostarse con la virgen que estaba en ese momento, digamos, en
puesta dentro de la tribu para que tuvieran el acto sexual y pudieran provocar el nacimiento de un gran guerrero. ¿Por qué? Pues porque había podido matar al jabalí y al mismo tiempo consumir su carne, y por consiguiente todo eso era una influencia dentro de su propia vida. Entonces, este es un ejemplo, como hay millones de ejemplos alrededor del mundo, donde se empieza a generar que un acto te puede llevar a provocar ese amor o una potencia dentro de la sexualidad. Cuando se combina amor, deseo y sexualidad, ahí sí tendríamos que ubicarnos muy bien en qué es lo que se está tratando de buscar o de hacer. En las cápsulas estábamos oyendo también los rituales vudús. Los rituales vudús, el vudú como tal es una parte de la santería o de la religión yoruba. Entonces ahí son otro tipo de circunstancias también, que no se busca simplemente la sexualidad o la potencia sexual, sino se busca atraer el amor de la otra persona hacia uno mismo. Si se puede de manera consciente, sería la mejor manera, pero también se busca la manera inconsciente, que eso es a lo que después se les podría considerar o catalogar como magia negra. Ese tipo de magia donde la otra persona no está interviniendo y está sufriendo los efectos de lo que alguien está provocando. Entonces, bueno, ahorita regresamos en el siguiente bloque a seguir con este tema. Bien, seguimos con ustedes, querida audiencia, y nos quedamos en esta parte de los rituales de magia, ya en lo que se establecía ya como esta parte sobrenatural, donde algunos podían intervenir y tomar los poderes, ya sea de animales, a lo mejor de plantas, o al mismo tiempo hacer una combinación de ellos. De hecho, esto es algo que es muy peculiar. Prácticamente, si lo vemos, lo hacemos en un análisis o lo planteamos desde una plataforma mundial, esto prácticamente se da en todas las culturas, porque el amor se empieza a considerar como también algo mágico, algo trascendental, algo que no se encuentra. O sea, no se puede llegar por la vida, ir a meterse a un bosque y decir aquí está el amor. Entonces, por eso es que se trata de ver alguna circunstancia que se pueda relacionar con el amor, y si esa circunstancia puede ser aprovechada a través de algún medio que genere eso, pues es donde entonces comienza este mundo alrededor. Hay cosas importantes e interesantes que ver sobre también la magia, porque en algunas ocasiones, y fue con lo que cerramos el bloque anterior, se puede considerar de que se pueden hacer cosas inconscientes con otra persona. Entonces aquí sí es un tema delicado, porque cada una de las diferentes visiones puede decir, bueno, si está bien, si está mal, si es correcto o incorrecto. Muy común en nuestro país de repente decir, bueno, ¿por qué una persona tiene tan mala suerte con el amor, no? ¿Por qué una persona, como decimos, le echa ganas, busca personas, pero nunca tiene esta alma gemela o este espíritu que lo pueda complementar continuamente? Y entonces, cuando no se encuentra mayor explicación natural, entonces se va a lo sobrenatural. Entonces se dice, bueno, pues lo que pudo haber pasado es que te hicieron brujería. Y esto se da mucho y muy comúnmente en nuestro país, ¿eh? O sea, en México es uno de los países donde digamos que el mismo sincretismo que se da con las culturas prehispánicas y luego la combinación que hubo dentro del europeo, donde también la magia juega un papel importante. Digo, al ser conquistados o conquistadores los españoles sobre el pueblo mexica y pueblos indígenas, también ellos tenían una tradición de los pueblos celtas, celtíberos también, donde la magia actuaba dentro de estos parámetros. Y además, esos pueblos conjugados con Grecia, Roma, etcétera, pueblos también bárbaros que consideraban esta parte del amor como también una parte mágica donde podían llegar a intervenir. Entonces, automáticamente aquí en nuestro país, regresando al tema, nos encontramos con este tipo de situaciones cuando la gente empieza a decir, bueno, me habrán hecho una brujería, entonces, ¿qué es esa brujería? De hecho, hay el contrapeso, que es las limpias, y pues hay diferentes tipos de limpia, pero cuando se habla de esta brujería se está hablando de que existe entonces algo mágico, ahora viéndolo desde un sentido más oculto, más misterioso, a lo mejor un poco más tenebroso, donde se puede hacer cosas que la otra persona se ve afectada, o que la esposa de repente
muy buena relación lleva con su marido, etcétera, y de repente esa relación se viene abajo de un día para otro y hasta el marido la puede terminar dejando. Entonces, entre lo que se comenta, se dice, bueno, es que a lo mejor le hicieron ahí una magia a tu marido, o tú estás embrujada, o tú tienes algún mal, ¿no? Que alguien te puso, algún envidioso, etcétera. Por eso es que aquí se utiliza mucho esta parte del vudú, y lo vuelvo a repetir, el vudú es una parte de la religión yoruba, o sea, no es algo, es un elemento que se utiliza en la religión yoruba que procede de Nigeria, pero no lo es todo. Y también se ha ido mitificando, literalmente mitificando de muchas maneras, que termina siendo algo que no era considerado de tal manera. Pero bueno, eso es para tocarlo en otro tema. Entonces, al final podemos ver de que cómo pudo la gente entrar en esta situación donde el amor puede ser manipulado desde las partes mágicas, y el amor también para crear desamores y provocar un problema en la sexualidad. Entendamos que la sexualidad pues ha sido un tema tabú en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Entonces, por consiguiente, hay muchas cosas que se han añadido como mitos que van pasando de generación en generación, que al final comprobarlo podría ser fácil si hubiera una apertura social, pero no lo hay. Entonces se empieza a dar estas circunstancias, este ambiente de misterio, que a veces se empieza a creer, no tanto por comprobarlo que realmente funciona, sino porque a su alrededor las circunstancias del azar pueden haber provocado que se dé esa situación en específico. En México podemos hablar prácticamente de diferentes cuestiones sobre rituales de sexualidad. De hecho, desde este tipo de cuestiones del eclipse lunar, ¿no? Los eclipses de luna, que el niño no puede salir, ejemplo, si una mujer está embarazada no puede salir a la calle si hay un eclipse de luna, porque puede salir eclipsado. Y eclipsado es que puede tener algunos problemas, y luego se meten otro tipo de misterios ahí también mágicos, como el mal de ojo, etcétera. Pero también podemos ver, bueno, y en luna llena, ¿por qué la luna llena también es un afrodisíaco de alguna manera natural? Que es donde también se provoca la mayor concepción de sexualidades a través de la luna llena. El mismo nombre de cuando los enamorados se van en su noche de bodas, la primer noche, se llama luna de miel. O sea, ese tipo de cuestiones también son algo que se tiene que reflexionar desde lo que nosotros estamos ubicando diariamente, porque viene esta parte mágica, donde vienen otros elementos que pueden influenciar a ayudar a la propia sexualidad. Se dice en este caso, como lo decían en el primer bloque, que a lo mejor una persona con disfunción eréctil o que no tenga mucho atractivo, tal vez con una pluma de pavo real que es atractivo, entonces se puede hacer un hechizo, se puede hacer un ritual, se puede hacer algo que beneficie en su propia sexualidad. Ahí no tanto atacando a la otra persona o sometiéndola ante su voluntad o contra su voluntad, sino simplemente que la propia persona se crea algo llamado talismán, en el que con eso puede confiar, le da muchísimo más valor, y automáticamente se genera esta ritualística. Otro tipo de rituales que se dan mucho, sobre todo en África, son estos rituales de paso. Los rituales de paso que hay de niño a adolescente o de adolescente a adulto, eso ya depende de la zona, y que generalmente tienen la parte del sexo muy enfocado, o es la parte neurálgica donde de ahí se desprenden los demás rituales. Entonces, ¿qué se hace? Que se llevan a las mujeres, ejemplo, en algunas regiones de Kenia, las mujeres masáis se van a una choza, los hombres se van a otra, no los pueden ver, y se hace ahí todo este misticismo con el anciano mayor, y ahí automáticamente se genera esta parte sobrenatural que después se da para que se vinculen tanto hombres como mujeres para provocar la sexualidad. Hay otro ritual también que se utiliza mucho con los masáis, que lo que hace el guerrero es brincar arriba de los toros, brincando arriba de los toros, y el que pueda llegar hasta atrás, o sea, brincar todos los toros que están puestos en una línea, puede ser ya digamos un prospecto
para casamiento porque ya superó la prueba de guerrero. Entonces aquí la sexualidad no es un tema aparte alrededor del mundo. De hecho siempre va vinculado a guerreros, va vinculados al poder, sobre todo del lado del hombre, y del lado de la mujer pues la sensualidad, el atractivo, la belleza. Entonces por eso vemos otra vez ejemplo como el rey Arturo, donde el máximo guerrero, que es el rey Arturo, se casa con la reina Ginebra, que es la bella, la hermosa, la que tiene toda la dulzura. Y ahí también vemos los dioses también que demuestran esta hombría o estos actos mágicos, como lo hemos dicho en otros programas, Zeus, también los dioses egipcios, los dioses prehispánicos, que utilizan ciertos modos de engaño para lograr sus objetivos y sus fines. Al final, los rituales de magia se pueden dividir en dos, tanto en el de yo poder ser muchísimo más atractivo hacia el otro individuo, o poder que el otro individuo quitarle en contra de su voluntad, que acceda a mis condicionamientos y hacia mis intereses, hacia mi deseo. Entonces sí podemos separarlos en rituales tal vez de deseo, que son de caprichos, de intereses, o de simplemente anteponer la propia voluntad sobre la de la otra persona, y unos de amor donde se pueda lograr un mayor enlace. No todos los rituales son para enlazar, sino que ya pueden haber estado enlazada la pareja y provocar también una mejor satisfacción, o al mismo tiempo también crear un misticismo dentro de la propia relación. Entonces la magia en la sexualidad es un elemento importante, un elemento crucial, que ayuda a también tener muchísima más seguridad en los propios individuos y al mismo tiempo lograr que la sexualidad se expanda hacia el mismo individuo, que no se vea como algo externo o algo fuera de sí mismo. Bueno, ahorita regresamos, nos vamos a un corte comercial y síganos escuchando. Seguimos con todos ustedes aquí en nuestro tema rituales de magia en la sexualidad. Y bueno, en este último bloque, ya como para concluir, tenemos que darnos cuenta o también hacer un análisis que el hombre al final es un ser mágico por naturaleza. Y con mágico por naturaleza lo que quiero decir es que siempre está esta parte sobrenatural, inentendible o incomprensible de los sucesos que ocurren en la vida diaria. Entonces, ahorita es como lo decía la cápsula anterior, donde dice que también se podían hacer rituales en contra de un rival, en contra de todo esto. Siempre hay que ver que el hombre está buscando un sentido a su propio misterio, a su propio, digamos, enigma de lo que está sucediendo. Entonces, sabe que hay cosas que puede controlar el ser humano y sabe que hay cosas que de él mismo puede utilizar, pero no está de más utilizar algunas otras circunstancias como para llamar a los dioses. Y ese es un tema, como les decía, de idiosincrasia y sincretismo mexicano y de algunos otros lugares, también podríamos decirlo de América y hasta de Europa, como por ejemplo esto de voltear el santo, ¿no? Cuando la gente parece ser que la presión social les genera que en algún momento de su vida tienen que contraer nupcias, estar casados, y no lo han conseguido por mala suerte, mal agüero, el no sé qué sucede, el estoy embrujada, y entonces recurre a algo que podría parecer absurdo para algunos, pero dentro, ya cuando la persona está en esta situación de buscar algo sobrenatural, lo absurdo y lo obvio, digamos que se pierden en significado, o sea, se vuelven vacíos, porque para la persona voltear el santo posiblemente sea el último de los recursos que tenga para creer en sí mismo. O sea, también hay que ver que esta parte de la magia es como un espejo, es decir, bueno, utilizo esto para tener yo algo más de seguridad, o al mismo tiempo para creer que por esto sucedieron las cosas. Entonces ahí es donde de repente, pues, si a una persona, como lo comentaba, si a una persona o a un individuo le resulta beneficioso o satisfactorio el hecho mágico que realizó, pues entonces automáticamente esto se va a tomar como
un hecho real y al mismo tiempo se va a decir, esperen, entonces hay que seguir haciendo estas cosas. Y en dado caso que no funcione, entonces el mismo ser humano también se crea sus propias respuestas y dice, bueno, es que posiblemente sea porque no lo hice bien, no lo hice en el día indicado, no fue en este día, etcétera. Un dato interesante es como el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Pareciera como que ese es el día más amoroso, más mágico, donde puede provocarse muchísimas más cosas dentro del amor, dentro de la misma sexualidad. Entonces, esto es un ritual mágico al final, o sea, es un ritual mágico actual que se provoca a través de un día que se cree que genera, ya sea por mercadotecnia, ya sea por historia, ya sea por lo que sea, pero ese día es más amoroso que los demás días. Son estas circunstancias que como les comentaba a todos ustedes, queridos amigos, de provocar y de saber que la magia aún está viva. O sea, la magia es algo que el hombre, no importa si es de la época de las cavernas, si es de la Edad Media o si está en el 2015, muy en el fondo sigue viendo que estas situaciones pueden ocurrir y pueden ayudar. Entonces, el ponerse a lo mejor un collar, vestirse de cierto color, los horóscopos también son una parte de lo que se consideraría un hechizo, también generalmente están enfocados al amor o es lo único que se dice a veces en los periódicos, diarios, revistas, etcétera, pero son cuestiones de rituales mágicos que hoy tenemos en la actualidad. No hay que creer que los rituales mágicos solamente existen en tribus perdidas en el Amazonas o en alguna montaña en el Himalaya, no. Hay que ver esta parte de que todos los días estamos creando rituales amorosos, estamos creando un ritual que nos pueda llevar a la sexualidad y no son rituales, digámoslo, concebidos para una masa, porque también nosotros mismos en pareja, con nuestra pareja o en nuestras relaciones inventamos ese tipo de rituales mágicos. Sabemos tal vez que darle una flor a la pareja ya va a provocar otro vínculo diferente que si no se llegara con esa flor, que cierta flor hace una diferencia con otro tipo de flor. No es lo mismo una rosa que un girasol, no es lo mismo llegar a lo mejor vestido de alguna manera que de otra. Entonces son rituales y ahí es esa parte mágica donde si se hace una reflexión, posiblemente conscientemente se diga, bueno, es que esto me ayuda más, me beneficia más, me provoca algo que no sé cómo llamarlo, o también perjudica, como se los he dicho. O sea, los rituales de la magia dentro de la sexualidad son inherentes en la sexualidad. O sea, siempre la sexualidad va a tener esta parte mística porque, como lo comentábamos en un principio, es algo que va a generar algo totalmente mágico, que puede ser una nueva vida, una nueva relación, un placer, una reflexión propia del ser humano. Por eso también otras culturas veían o aprovechaban la sexualidad para unir vínculos o separar esos vínculos, separarlos de una manera en la que también se dijera es que aquí se termina esto, etcétera, provocando este tipo de tabúes que a lo largo de la historia pues han llegado con nosotros. Entonces, bueno, para finalizar y concluir el programa, podríamos terminar diciendo que si los rituales de magia en la sexualidad, como se llama el programa, podríamos también pensar si la sexualidad no es magia o si la sexualidad no es un ritual mágico para lograr algo sobrenatural, algo que parece que no es posible, pero se vuelve posible a través de la misma sexualidad. Posiblemente la sexualidad sea también mágica, no tanto que la magia actúe sobre la sexualidad, sino que la sexualidad sea el incentivo dentro de un pensamiento mágico que se da en todos los seres humanos. Prácticamente todos los seres humanos llegan a un momento en sus vidas donde no simplemente en la cuestión de sexualidad, sino en la cuestión del ser mismo, se pregunta este tipo de cosas. Bueno, ¿y qué puedo hacer para mejorarme yo como persona? ¿Qué puedo hacer yo para que la otra persona se fije en mí? Y entonces por eso empieza a generar estos rituales individuales o estos rituales propios que se pueden llegar en algún momento a ser masificados, ¿no? Como este que les comentaba anteriormente de voltear el santo, usar toloache, que cierto perfume, que cierta esencia, cierto alimento, que ya son más genéricos, pero que la misma persona puede llegar a creer en algún momento en esta superstición que algún objeto le puede generar
una ayuda dentro de su propio pensamiento y de su propio acto sexual y de su sexualidad como persona, porque aquí estamos hablando del acto que se puede llegar a provocar, pero la sexualidad que el mismo ser humano se está creando, el individuo, pensando en qué es, qué puede hacer, qué le gusta, qué no le gusta, con quién se siente atraído o por qué se quiere sentir atraído, también es una de las circunstancias en las que automáticamente empieza a generarse un pensamiento mágico, místico y al final ritualístico, porque va a tender a seguir ese mismo patrón si le está siendo satisfactorio o le está siendo beneficioso. En dado caso que no, entonces va a cambiarlo para lograr algo totalmente diferente. Pues bueno, les agradecemos que hayan escuchado el programa, que hayan estado con nosotros. Y una de las últimas preguntas que nos dicen: es interesante el programa, mis respetos, felicidades a Sofo y a Telma, buen fin de semana a todos. Pues les agradecemos muchísimo el mensaje y pues los esperamos la próxima semana. El lunes ya está Carlota aquí con nosotros de regreso para que le escuchen aquí en su programa Más de Uno. Buen fin de semana a todos ustedes.